María, ponnos ejemplos prácticos de cómo funcionan, ¿no?, estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Las herramientas de inteligencia artificial que nosotros utilizamos en CoreSearch, y voy a hablar simplemente de la protección de marca, hay protección de contenido, hay diferentes tipos de protecciones, la protección de marca, lo que ayuda a la marca es a monitorizar dónde estoy en el momento online. Y es la única forma que hay de verlo. La única forma porque es un sistema que permite que cada 24 horas me renueva dónde estoy, en qué marketplaces, en qué mercados online, en qué redes sociales, en qué websites, en qué dominios, en qué aplicaciones. Cada 24 horas, y algunas marcas que lo necesitan, cada hora se renuevan los resultados. Es la única forma que tiene alguien desde su despacho con una marcaza impresionante de ver cada mañana, abro mi ordenador y veo dónde están intentando venderlo. ¿Por qué yo decía lo de la inteligencia artificial no es un pin que te den y ya tengo inteligencia artificial, estoy cubierto? Porque tiene que haber alguien detrás, afortunadísimamente, humano, que entrene esa inteligencia artificial y que le diga, sí, quiero que me busques todo esto, pero que me descartes a todos mis autorizados, a todos mis canales oficiales, quiero que me busques estas palabras clave, pero me descartes estas palabras clave, quiero que me busques mi logotipo, incluso en productos en los que jamás he imaginado que podían utilizar mi logotipo. Todo eso es la información que me va a dar. Y esa es la única forma que una marca tiene de monitorizarse. Luego puedes protegerte o no. Tú puedes hacer lo que quieras con esa información. Yo siempre digo, esa información que yo doy a las marcas no deja de ser pública. Pero es imposible de detectar por un humano, porque un humano no puede rastrear 1.400 mercados online cada día. Es imposible. O las websites globales o las redes sociales. Entonces, la única forma que una marca, desde su casa, puede ver dónde estoy online y qué es lo que quiero cargarme antes, la única forma es con un sistema de protección de marca utilizando inteligencia artificial. Fijaros, el otro día uno de los asociados de Antema nos decía que había el riesgo de utilizar una herramienta de replicar una zapatilla, en este caso era deportiva, que fuera lo más parecida a la auténtica, a la original, pero que no violase los derechos de propiedad industrial. Entonces aquí se abre un debate como, por ejemplo, quién tiene estos derechos de autor. Realmente tenemos que utilizar inteligencia artificial para hacer estas cosas, es decir, hasta qué punto una marca se puede ver dañada y perjudicada. David. Sí, bueno, respecto a esta cuestión que planteas, vamos a ver, al final tú estás utilizando ahí la inteligencia artificial como si utilizaras una persona. O sea, al final hay mucha gente que se coge una marca y dice, oye, ¿cómo puedo fusilarla, pero intentar que esto no infrinja derechos de tercero? Entonces le meten, en el despacho estamos acostumbradísimos a ver, hoy mismo, esta mañana yo, con unos temas de bebidas de alcohol, de whisky, donde han copiado la etiqueta de una marca muy conocida y la han copiado, pero haciendo diferencias. Bueno, no sé si lo ha hecho la inteligencia artificial o si lo ha hecho una persona, pero al final el resultado es lo mismo. Es que hay un resultado que se aproxima a una marca normalmente notoria o renombrada para intentar aprovecharse de su prestigio y de su reputación. La inteligencia artificial podrá intentar hacerlo, luego ya tendremos que ir los juristas a decir si esa aproximación que han hecho, como si lo hubiera hecho una persona, infringe o no infringe los derechos. Entonces eso era por una parte. Y luego respecto a la creación, ¿a quién le pertenecen los derechos? Mira, yo siempre digo que la inteligencia artificial, el marketing es una gran herramienta de este siglo y lo mejor que se le ha hecho a la inteligencia, para mí, a este nuevo derecho, a esta nueva herramienta que ha surgido, es darle un nombre muy pomposo, inteligencia artificial. No existen, me gustan más las flores naturales que las artificiales, las flores naturales que las artificiales, y la inteligencia natural no puede ser artificial. La inteligencia artificial no dejan de ser datos alimentados, como he dicho, en una base de datos. Con lo cual, para mí, no deja de ser una herramienta. Hemos utilizado PowerPoint para crear cosas, hemos utilizado Excel, hemos utilizado bases de datos, y la inteligencia artificial es una herramienta que tú utilizas para creas una fotografía, creas un paisaje, creas una marca, te ayuda en los procesos de desarrollo, pues analizar datos y esos datos te pueden ayudar a generar una patente, pero siempre va a ser una persona la que está utilizando esa inteligencia artificial y va a ser siempre una persona la que va a intentar ser el titular de esos derechos. Entonces, me parece en casos de laboratorio cuando discutimos cosas como, pero entonces la inteligencia artificial puede ser la titular de una patente. Me parece de laboratorio, porque la inteligencia artificial sola en el ordenador no se va a poner en marcha y se va a poner a investigar y de repente va a hacer unas reivindicaciones y va a tener un documento final que va a presentar en una oficina para ser registrado. Siempre va a ser utilizado por un instituto de investigación, por una universidad, por una empresa privada, por una persona física, y va a ser esa persona física la que lo utilizará. A partir de ahí, el debate viene pero ¿tiene que decir que ha utilizado la inteligencia artificial para la creación?
Pues ni sí ni no. Si la ha utilizado, veremos las normas lo que dicen, pero quizá lo tenga que decir, pero la utilización de una herramienta para la creación de algo no quiere decir que ese algo le pertenezca a la herramienta. En el mundo de la farmacia, por ejemplo, lógicamente se realizan muchísimas investigaciones y se utilizan muchísimos programas de inteligencia artificial, no generativa, pero artificial, pues que cruzan datos, que analizan lo que está pasando, analizan pues, las pruebas que se hacen en el mercado, y eso no quiere decir que el titular vaya a ser ese software, el titular será la empresa que utiliza ese software. Por lo tanto, para mí, si os tuviera que dar un titular, sería que la titularidad de cualquier derecho, una marca, un diseño, una patente, un copyright por una propiedad intelectual, siempre va a ser de la persona que utiliza determinadas herramientas, ya sea Photoshop o ya sea herramientas que utilizan inteligencia artificial generativa para la creación del derecho. Os voy a pedir al terminar un minuto, lo digo porque os lo vayáis pensando, este ha sido muy buen titular, pero que hagáis un minuto, digamos, de reflexión en torno a esto, ¿de acuerdo? Mauro, desde la Administración Pública, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando estabas hablando del reglamento, por ejemplo, a nivel europeo, que decías que a veces en Europa podemos ser más papistas que el Papa, ¿cómo lo veis, cómo lo afrontáis? ¿Veis que realmente pues, tenemos que colaborar más sector público y sector privado? Temas de formación también, que yo creo que muchas veces estamos hablando de todo esto y necesitamos buenos expertos, lo he comentado con el tema de los jueces, tenemos que intentar formarlos. ¿Cómo lo veis desde la Administración Pública? Bueno, voy a empezar diciendo que la Unión Europea ha facilitado una herramienta que podríamos llamarla de comprobación, ¿no?, para ver si una empresa cumple con la normativa, precisamente, que se va a aprobar, porque realmente expertos ahora mismo no hay tal cual. Y bueno, pues al final, por lo menos unas pautas, ¿no?, para saber si infringen gravemente, pues que se den cuenta desde el principio. Nosotros, de todo lo que se ha dicho, para el sistema de patentes se han planteado dos posibles riesgos con el tema de la inteligencia artificial. La inundación del estado de la técnica, puedes publicar cualquier cosa en muchos sitios y lo puedes hacer muy rápido. Entonces coges solicitudes, las mezclas, combinas, algunas tienen más sentido, otras menos, pero hay muchas cosas que pasarían a estar publicadas. Y luego puede haber gente que se gaste el dinero en registrar solicitudes y demás, y eso también hay muchos enemigos del sistema de protección mediante patentes, marcas, tal, porque bueno, al final los monopolios que se establecen y demás. Esto que dices, Mauro, me parece interesantísimo, perdona que te corte, pero me parece interesantísimo porque efectivamente pueden bloquear, más que servir para crear derechos, sino para bloquear que terceros no registren. Pues pueden, hackers de un país interesado, te paralizan completamente la actividad administrativa porque te meten ahí 5.000 solicitudes, nosotros estamos acostumbrados a eso, puede ser un año, y ¿qué haces? Las tienes que leer, y las van a leer personas, y van a dedicar tiempo. Entonces, por supuesto que tiene que haber normativas defensivas de cara a esos casos, bueno, pues vamos a decir de boicot completo, ¿no?, al sistema. Y pensaba justo con esto hablar un poco de las marcas defensivas que normalmente las empresas siempre han registrado. Dice, bueno, a lo mejor esta marca no sabemos si la vamos a usar. Bueno, pues a lo mejor, igual que con los dominios, hay dominios muy llamativos que la gente quiere registrar de antemano y luego, bueno, que les paguen todo lo posible porque marketingeramente funciona mejor. Y otro comentario también, lo de la titularidad, he apuntado aquí, la titularidad siempre va a ser para quien pueda defenderla. O sea, no tiene sentido que haya un titular y que va el sistema ahí al juzgado a declarar, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. Sí que es cierto que, a ver, dentro de las elucubraciones que ocurren en el Parlamento Europeo sí que ha habido propuestas de que se reconozca una especie de persona digital, ¿vale?, y que tenga un estatus, porque sí que es cierto que no relacionado tanto con la creación intelectual, que al final termina, digamos, plasmada en papel o, bueno, un archivo o lo que sea, pues sí que hay sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para armamento militar, para, yo qué sé, conducción de vehículos autónomos, ya todas estas cosas están ahí. Entonces, al final, bueno, pues los sistemas estos pueden evolucionar por su cuenta, sin saber nosotros cómo han evolucionado realmente. Y es difícil ponerle, digamos, unos seguros o unas garantías de antemano, porque de verdad van a tenerse que adaptar a situaciones reales de, por ejemplo, pues el tráfico o tal, o situaciones de emergencia nacional. Pues a lo mejor una persona no es ni tan siquiera la que es capaz de tomar la decisión última. Es fácil, a lo mejor, pues bueno, con cosas que son así de los humanos, pero cuando estamos desbordados por los datos que hay que manejar, pues es que al final te tienes, es decir, confiar en la máquina o no. Y en estos casos, pues bueno, a ver, dirimir esas responsabilidades, si el diseño era malo, si la codificación fue mala, si luego, bueno, fue el funcionamiento, que yo qué sé, se alteró de alguna manera, pues todas esas cosas están ahí y son retos y tendrán que ir pasando casos para ir definiendo lo que es la jurisprudencia y a partir de ahí crear una normativa un poco más adaptada a la realidad.
en este sentido, yo creo que hay muchas especulaciones. La inteligencia artificial, una de las cosas buenas es que al tocar tantos campos diferentes, permite ver las cosas desde perspectivas muy distintas y un poco haciendo abstracción de todo lo que pasa, pues se puede extraer a lo mejor quizá normas de verdadero sentido común para enfrentarse a este tipo de retos. Pero ya digo, es que al final la eclosión es tan grande que es difícil un poco de anticiparlo. Así que bueno, yo creo que la posición en general de las administraciones públicas es reactiva. Es dejar ver un poco lo que pasa y a partir de ahí la iniciativa, no sé, faltan expertos para, ¿no?, embarcarse en este tipo de cuestiones. Tienen que ser gurús o tal, algo que... Yo os iba a comentar también otra cosa. Hay bases de datos, he consultado, por ejemplo, en Estados Unidos para todas las nuevas demandas que están produciendo en relación con sistemas de inteligencia artificial. Y están clasificadas, bueno, pues aparte de quién contra quién, el tipo de sistema que han utilizado, en qué consiste la infracción y tal. Si tuviera por aquí el dato os lo daba, pero por supuesto ese número va en aumento y son casos muy difíciles de resolver, y más como es en Estados Unidos, que al final bueno, pues es muy jurisprudencial, ¿no? Toda la normativa depende de los estados y no están al mismo nivel en todos los estados. Yo os comento como curiosidad, yo estoy terminando el grado de Derecho y mi trabajo fin de grado de Derecho va sobre inteligencia artificial generativa y en concreto los deepfakes y la pornografía infantil, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os decía, afecta a tanto lo que es la inteligencia artificial generativa que ya ahí a la hora de calificar los delitos tampoco estás muy seguro de... Tendrías que redefinir o reinterpretar los artículos del Código Penal, porque, lo decía también David, los sistemas te van a permitir filtrar hasta qué punto estás infringiendo o no la marca, y puedes diseñar con inteligencia artificial mucho más fácil que una persona saber esos conceptos indeterminados que se producen, ¿no? La confusión que pueda ocurrir para el consumidor. Eso lo vas a poder determinar de una forma más racional, ¿no? Que no sea así la apreciación subjetiva de un examinador, que es al final muchas veces o del juez en su caso. Entonces, bueno, va a ser ahí una pelea. De un lado va a haber herramientas para verificar un montón de cosas de forma además muy analítica, y de otro lado pues también herramientas para retorcer cada vez más lo que sería el concepto, ¿no?, que hay que evaluar. David, por favor. No, solamente quería decir que ha dicho Mauro una cosa también muy interesante a colación de lo de su trabajo de fin de grado, que es pues, la adaptación ha hablado del derecho penal en este caso, y es que aquí, como antes también comentábamos, nos encanta regular. O sea, somos una sociedad de absoluta regulación, nos gusta tener normas nacionales, de las comunidades autónomas, municipales, locales, luego tenemos la Unión Europea. Estamos en un proceso donde jurídicamente es muy complejo muchas veces orientar las cosas, porque hay tanta normativa, y sobre todo en algunas materias, pues que es muy difícil de conocerla toda, con una actualización constante. No hay ningún tipo de codificación, que ya esto lo hicieron los romanos mucho antes que nosotros, sabían más que nosotros, y dijeron, oye, no puede haber tantas normas, tenemos que codificarlas. Y lo que está pasando es que creamos normas por crear, porque además queda muy bien, a veces políticamente, pero no regulamos todo lo que tenemos que regular, ya que lo tocamos. ¿Qué quiero decir? Se crea un reglamento, pero ya es que a lo mejor usted también tiene que modificar, como estamos diciendo, el Código Penal, a lo mejor usted tiene que modificar las normas procesales, a lo mejor usted tiene que modificar las normas civiles, a lo mejor usted tiene que modificar la Ley de Protección de Datos, a lo mejor usted tiene que modificar normas adyacentes que quedan, que tienen relación, y que solamente por crear una ley autónoma e independiente, como si fuera una isla, y soltarla ahí, no va a ser suficiente, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante de conocer, y que no se hace porque bueno, hoy en día lo que importa son el corto plazo, y en el cortoplacismo pues no interesa dedicar mucho tiempo a crear cosas que pueden complicar los sistemas, pero que luego a largo plazo pueden ayudar a que funcionen mejor. Fijaros, desde Andema hicimos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, el despacho Clermondet, todo un estudio desde el Centro de Estudios de Andema, precisamente para ver cómo podíamos aplicar la inteligencia artificial, técnicas, ¿no?, y herramientas para facilitar, para perseguir a los criminales, para la lucha contra la falsificación, etcétera, ¿no? Y bueno, es lo que os digo, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucho más conocer y saber. María, no sé si vosotros, desde Corsearch, ves qué sensibilidad tienen, ¿no?, vuestros clientes, vuestras marcas sobre esto, ¿se lo ponen como una prioridad? Absoluta. De hecho, si hay un sistema que realmente funciona, es el que combina la monitorización
con la detección de infracciones, que se pueda hacer el enforcement, que se pueda actuar y que se puedan detectar a los que nosotros llamamos los piratas, estos hackers, los bad actors, y esto solo puede ser con inteligencia artificial porque se hace una especie de clúster, se hace una especie de mapping en el que cualquier punto en común con ese infractor va a aparecer, es decir, hay un momento en el que el infractor no puede cambiarlo todo, no puede cambiar su número de IVA, no puede cambiar su número de teléfono, su email, su dirección, su nombre, no puede cambiarlo todo. Entonces lo que te hace es un mapping en el que te detecta todas las plataformas y todos los sitios donde intenta vender online esa persona a través de un solo punto en común. Y eso solo puede hacerlo la inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es un punto básico para las marcas, porque si no entramos en el juego que los americanos llaman del guacamole, que es quito una website y me aparecen al día siguiente 12 más, o quito un anuncio en una marketplace y al día siguiente tengo 5 más. La única forma de acabar con una persona es tener esos puntos en común enlazados y eliminarle todos los anuncios a la vez. No solo estoy eliminándome los 200 anuncios que tiene este señor, porque hay sistemas que permiten que con un solo botón yo pueda tener 200 anuncios en todos los eBays del mundo, sino que además ese señor ya sabe con quién estás trabajando. Y por tanto, cuando ya ve que la marca está actuando, es cuando tienden a irse a molestar a otra marca que no esté actuando así. Entonces, sí, es básico. Oye, ¿os parece para ir, digamos, este es un tema que desde luego nos va a llevar muchas más mesas redondas, tendremos que hablar muchísimo más, tendremos que enriquecernos entre cada uno sus experiencias, es retos y oportunidades a más no poder. Entonces, si os parece, empezamos, Mauro, no sé, con alguna serie de reflexiones, incluso de cuestiones, porque a veces ya lo decimos aquí expertos, ¿no? Pero que queráis plantear un poquito, pues esto, en torno a la inteligencia artificial, y hacemos una ronda ya para ir terminando. ¿Lo que hayas querido decir que no has dicho o a modo de resumen? Pues yo creo que lo fundamental es que nos sigamos formando en todo lo que son el manejo de las herramientas de cara al usuario final y también entender un poco cómo funcionan por dentro todos los sistemas de inteligencia artificial. Desde los orígenes, bueno, de lo que era la inteligencia un poco tonta, pues eran sistemas basados en reglas, tú le dabas directamente las reglas y el programa simplemente comprobaba si se cumplían o no y en función de eso tomaba una decisión, se pasó a los sistemas expertos y bueno, ya esto último que ha ocurrido son las redes neuronales, que quieren convertirse de la caja negra que se supone que es ahora a una caja gris, por lo menos, que se vean un poco cómo están modificándose por dentro, que no solo de un resultado final, o la caja blanca, que directamente esto ya está asociado a propuestas de software abierto, ¿no? El open source al final en este sentido es fundamental para garantizar eso, un cumplimiento, quiero decir, que se pueda verificar, ¿no? O sea, y de forma, digamos, previa a lo que sea una investigación judicial, ¿no? O sea, estamos adheridos, ¿no? a esta plataforma funciona con este código, está alimentada, había uno de los temas, por ejemplo, tema de sesgos y demás, bueno, pues oye, no me dé resultados, ¿no? que estén basados pues a lo mejor en criterios equívocos, eso tiene que ser auditable y la mejor manera es que sea código abierto. Entonces yo confío, se llama OpenAI, pues que siga siendo open porque al final es lo que hace falta y es la forma también de que la gente aprenda de verdad, ¿no? sin secretos. Pero bueno, esto va a ser difícil porque siempre va a haber zonas oscuras donde bueno, pues gobiernos o empresas realmente tengan su parte del pastel, entonces pero es lo deseable y sobre todo bueno, pedir un poco que realmente haya programas de inteligencia artificial, que las instituciones académicas más dinámicas pues ya los ofrecen para directivos, sobre todo un poco para orientar la actividad de la empresa y también bueno, pues para personal que ocupe puestos de mucha relevancia, ¿no? O sea, sean críticos para la empresa. Muchas gracias, Mauro, y gracias también a la UPM, que siempre por vuestro apoyo y esta magnífica colaboración que tenemos entre el sector público y el sector privado. María, algo que... Creo que ha quedado súper claro que yo estoy a favor de la inteligencia artificial, obviamente no como herramienta, no como solución en sí, como herramienta que tiene que tener detrás un humano, por supuesto. O sea, no como una solución en sí, no es... La inteligencia artificial por sí misma no es absolutamente nada, creo que tiene que estar, lo que he dicho antes, entrenada y formada por un humano, pero que es una herramienta brutal para las marcas. Yo que sé lo que cuesta crear una marca, gestionar una marca, proteger una marca con inteligencia artificial es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien.
bien, fantástico. Muchas gracias, María. David. Pues yo tendría dos, una más social y una para las marcas, ¿de acuerdo? Para la social coincido con Mauro, que es básica la formación. Mauro hacía referencia a una formación más de posgrado, una formación más de directivos, de gente... Yo creo que es básico que empecemos a tener una formación en los grados. Tenemos programas de estudio todavía creados en los años 80. En los años 80 y en los años 90 estudiaba el derecho a la Unión Europea porque era nuevo para España haber entrado a la Unión Europea. Luego, con el desarrollo de la sociedad y la economía, se ha estudiado mucho Derecho y Economía o Derecho y ADE, porque era lo que había que estudiar, pero los programas siguen ofreciendo las mismas cosas que se ofrecía antes, con alguna asignatura, alguna opcional, algún cursito de algo de inteligencia artificial. Yo he participado en una universidad, en el comité para ver cómo se podía progresar en los planes de estudio, y cuando he propuesto todo esto, os digo que prácticamente, y lo digo de verdad, casi que me han echado. Y ha triunfado otra vertiente que había que meter más derecho laboral y más relaciones internacionales. Pero yo cuando decía, oye, es que hay que formar en temas técnicos, el abogado, cuando acabe siendo abogado, para luego poder trabajar con estos temas, tendría que entender lo que sucede detrás. Tendría que haber asignaturas que explicaran temas técnicos de cómo funciona la inteligencia artificial a lo largo de toda la carrera. Bueno, pues esto hay muchas universidades que todavía les parece chino, con lo cual socialmente apostaría también por la formación. Y luego para las marcas, en una sociedad donde la omnicanalidad está presente, donde el 20% de las ventas de las marcas normalmente es en el mundo online, y donde, veía ahora hace un momento un dato, en España 20.000 millones en el 2023 en ventas online, un 23% más que el año anterior, todavía hay muchas marcas que les cuesta a lo que está defendiendo María, que tienen que tener herramientas de inteligencia artificial para defender su marca online. Obviamente tiene un coste, pero lo ven como un coste y no como una inversión imprescindible. Se vende mucho online, se gana mucho dinero online las marcas, y tienen que saber que es un coste, que es una inversión en la que tienen que incurrir sí o sí, porque es la única forma de proteger de manera efectiva su marca online. Judicialmente no podemos abordar todas las infracciones que existen, porque el sistema es mucho más lento de lo que es encontrar una infracción y en cuestión de horas haberla eliminado. Con lo cual, animar a las marcas a que utilicen estos sistemas, que es muy importante. Pues yo creo que habéis hecho una síntesis perfecta, sobre todo habéis coincidido mucho en la necesidad de la formación a todos los niveles. Me ha gustado que lo has ampliado al tema de los grados, ya no solo para directivos o los stakeholders, jueces, fiscales, todos tenemos que tener una formación en esto por los retos que supone. Yo insistir en la colaboración público-privada, que es fundamental. Al final también lo que decíais, ¿no? La necesidad de una agilidad legislativa, sintetizar la burocracia administrativa y todo esto cara a la inteligencia artificial que evoluciona tan rápido es fundamental. Y, como ha dicho María, ¿no? Es una oportunidad de inteligencia artificial que no nos dé miedo, siempre una herramienta controlada por un ser humano, pero la verdad es que bueno, es un reto y una oportunidad que tenemos por delante. Agradeceros mucho, agradecer una vez más a Economists and Jurists y esperamos volver a vernos aquí pronto. Pues muchas gracias a Economists and Jurists, a vosotros, Andema, por la organización, y gracias a todos. Gracias.